Cordial saludo para todos los estudiantes de grado noveno y a los padres de familia que acompañan a sus hijos en el proceso de formación desde las casas. Por medio de esta videoclase les estaré explicando la forma de poder abordar cada una de las actividades que están contempladas en la guía que ustedes han recibido en forma física o que pueden observar a través de la pantalla. Antes de iniciar con la explicación de cada una de las actividades, es importante recalcar las siguientes orientaciones. En primer lugar, es muy importante que ustedes, los estudiantes, cuenten con el acompañamiento de los padres de familia, acudientes o adultos responsables que puedan estar orientándolos durante el proceso de realización de cada una de las actividades en casa. Dentro de esta guía se contempla que ustedes, los estudiantes, observen algunos videos que están colgados en la plataforma YouTube. Obviamente que para ello van a requerir de conexión a internet. Al finalizar la guía se van a encontrar dos rúbricas de evaluación como la que están observando en la pantalla. Van a tener una rúbrica para evaluar diarios de campo. Recuerden que nosotros trabajamos con diarios de campo o diarios de clase. Y también otra rúbrica para evaluar las actividades o los talleres que ustedes van a realizar desde la casa. ¿En qué consisten estas rúbricas, muchachos? Estas rúbricas son instrumentos de evaluación que se emplean para evaluar objetivamente las actividades que desarrollan ustedes, los estudiantes. Las rúbricas se caracterizan porque ellas van a estar conformadas por unos criterios y esos criterios a su vez van a estar divididos de acuerdo al nivel de desempeño que se maneja en la institución. Ustedes saben que en el colegio se les califica desde 1.0 hasta 5.0 y entonces esta equivalencia se ha subdividido en 4 desempeños. Desempeño superior, cuando tu nota va a estar entre 4.6 y 5.0, desempeño alto cuando va a estar entre 4 y 4.5, desempeño básico cuando va a estar desde 3.0 a 3.9 y desempeño bajo cuando va a estar desde 1.0 hasta 2.9. Entonces observan ustedes, muchachos, que cada uno de estos criterios, por ejemplo, para esta primera rúbrica para evaluar diarios de clase o diarios de campo, tenemos estos 4 criterios y cada uno de estos criterios está insertado en cada uno de los desempeños. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos evaluando grado de autonomía por parte de ustedes, los estudiantes, si de acuerdo a la actividad realizada nosotros los estudiantes evidenciamos que ustedes cumplen con lo que se está describiendo en este criterio que está aquí en el desempeño superior, significa que ustedes hicieron las cosas de manera excelente y por lo tanto la nota va a estar entre 4.6 y 5.0. Si por el contrario, luego de revisar la actividad, ustedes perfectamente cumplen con lo que se estipula en el desempeño alto, significa que tu nota va a estar entre 4 y 4.5. Y si lo que tú realizaste en la actividad solamente cumple con lo que está estipulado en el desempeño básico, significa que tu nota va a estar entre 3 y 3.90. Por el contrario, si no realizaste la actividad o si la hiciste de una forma tal que no cumples con lo que se pidió en la actividad, significa que estás en un desempeño bajo y por lo tanto tu nota va a estar entre 1 y 2.90. Y de esta forma, muchachos, lo mismo que acabé de explicar va a aplicar en cada uno de los demás criterios, ¿oyeron? Entonces, por eso les dije que esto nos permite a nosotros los docentes evaluarlos a ustedes de forma objetiva, ya que nos vamos a basar en estos criterios para luego decirles esa nota que a ustedes tanto les preocupa. Pero yo tengo una tranquilidad y es que como yo sé que ustedes son estudiantes que se exigen a sí mismos, son estudiantes que siempre avanzan hacia la excelencia, no vamos a tener ningún inconveniente porque yo sé que todos ustedes van a estar en desempeño superior y no vamos a tener ningún inconveniente porque a ustedes les gusta la asignatura de biología y se sienten a gusto en ella y por lo tanto todas las temáticas que tengan que ver con esta importante ciencia es de interés para ustedes. De esta misma forma, estudiantes,
está la rúbrica para evaluar los talleres o las actividades que van a hacer en casa. Fíjense que tiene también los criterios y cada uno de los desempeños. Entonces, para que ustedes tengan claro para qué utilizamos esas rúbricas, ¿oyeron? Sería bueno que en cada asignatura los docentes emplearan rúbricas y de esta manera pues podríamos evaluarlos a ustedes de una mejor manera. Permítanme y amplío un poco para poder observar mejor la información. Bien, aquí les dejo este mensaje, muchachos. Dice, me voy a permitir leerlos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Debemos creer esta promesa y Dios mediante vamos a estar nuevamente compartiendo en la institución educativa. Ahora sí, entramos de lleno con las actividades. Vamos a observar, entonces, esta actividad, muchachos, trata sobre las leyes de la herencia. En la actividad número 1 les presentan, muchachos, 4 posiciones que adoptaron 4 figuras, 4 personajes de la historia, como lo fueron Hipócrates, Aristóteles, Galeno y San Agustín. Y en la guía que ustedes tienen les explican los postulados o el pensamiento de cada uno de estos personajes históricos. Entonces, ¿qué les piden en esta actividad número 1? Que en este cuadro ustedes van a hacer una síntesis, van a hacer una comparación entre lo que dijo Hipócrates, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Galeno y lo que dijo San Agustín. Es decir, una síntesis de lo que estos 4 personajes dijeron acerca de lo que era la genética. Cuando ellos hicieron sus postulados o expresaron lo que pensaban alrededor de la herencia, de la transmisión de los caracteres, ellos se basaron en observaciones hipotéticas, empíricas, aún no se habían establecido principios ni leyes de la herencia, ni mucho menos hablaba de genética. Si se fijan en la época en la que estos personajes expresaron su punto de vista, se dan cuenta de que fue muchísimo antes que el señor Gregorio Mendel hiciera sus trabajos sobre genética. Entonces eso es lo que van a hacer aquí, una síntesis de lo que dijo Hipócrates, Aristóteles, Galeno y San Agustín. Aquí les dejo esta dirección para que se vean un video en YouTube, para que puedan ampliar aún más sus conocimientos sobre el tema de la genética. Pasamos luego a la actividad número 2. Aquí ya entramos entonces a estudiar lo que mencionó el señor Mendel. Ustedes recuerdan que en clase se les mencionó que Mendel fue un monje que, además de dedicarse a labores religiosas, también se dedicaba a hacer estudios, ya que tenía conocimientos matemáticos, era naturalista, en fin, tenía una serie de conocimientos que le permitían cuestionarse acerca de los fenómenos o situaciones que él observaba a su alrededor. En el monasterio donde él estaba había una granja, se cultivaban vegetales, legumbres, y a él curiosamente le llamó la atención un caso muy particular, y fue el caso de los guisantes. Los guisantes, muchachos, es lo que nosotros conocemos acá en nuestra tierra como frijoles, ¿sí? Entonces, es para que hagan esa analogía. Entonces, a él le llamó la atención. Él decía, bueno, pero si son todos plantas de guisantes, porque van a presentar características diferentes, es decir, porque tienen diferencias en el color de la flor, porque la semilla es de colores diferentes, porque el aspecto es diferente, porque hay plantas que son más grandes que otras, porque las flores unas crecen de forma axial y otras de forma terminal. En fin, él, al ser buen observador, él se pudo percatar de todas estas diferencias que presentaban plantas de la misma especie. Entonces, gracias a esta inquietud que este señor Mendel tuvo, fue que se inició con los estudios sobre genética, ¿oyeron? Entonces aquí les están pidiendo, apreciados estudiantes, que a partir, van a leer toda esta información y van a analizar esta imagen que aparece aquí en la figura 8 y van a comentar qué características observan ustedes que tiene la F1. Recuerden que la F1 se llama primera generación filial. ¿Cuál es la característica que ustedes observan de estas plantas que se obtienen aquí en esta imagen en la F1? Bien, aquí nos siguen hablando acerca de las preguntas, de los interrogantes que se hizo Mendel. ¿Y qué pasó? Para obtener la F2 o segunda generación filial,
estas plantas de la F1 se autopolinizaron entre sí. ¿Y qué ocurrió? Fíjense que aquí observan las plantas que tienen un solo color, ¿verdad? Aquí lo pueden observar, un color violeta, un color morado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas plantas se cruzaron entre sí y dieron origen a sus descendientes, esos descendientes, cuando produjeron las flores, se encontró que de cada 4 flores, 3 continuaban siendo moradas, mientras que el color blanco, que aquí se había desaparecido, se hizo presente en esta segunda generación filial, ¿verdad? Entonces, aquí les preguntan qué sucedió en esta segunda generación filial. Entonces, ustedes van a reflexionar al respecto y van a responder aquí. Más adelante, muchachos, entonces les dan una breve explicación de qué fue lo que ocurre en esta situación. Bueno, y lo que está aquí lo van a comparar con lo que ustedes respondieron, ¿oye? Recuerden, muchachos, que el objetivo de estas actividades no es copiar y pegar, no es transcribir textualmente, no. Lo que queremos, lo que yo particularmente como docente de biología aspiro de ustedes es que desarrollen la capacidad crítica y reflexiva, que ya ustedes comiencen a comprender que más que copiar y pegar, que más que transcribir textualmente de un lugar a otro, es mucho más importante la reflexión que tú haces a nivel mental, y que esa reflexión, que ese pensamiento crítico que tú tienes se vea plasmado en la resolución de las actividades, ¿oyeron? Eso es muchísimo más importante. Bueno, aquí les dan una explicación. Dice: en esta tabla se les presentan los resultados de Mendel y la relación con los genes y alelos. Listo, aquí les dan una breve explicación de cómo se da esta relación. Y aquí les piden, muchachos, que ilustren el experimento de Mendel y expliquen la importancia que tiene para el establecimiento del estudio de la herencia en la actualidad. Es decir, tú vas a hacer un dibujo donde vas a representar las leyes de Mendel o los experimentos que hizo Mendel, mucho mejor, y tú me vas a contar cuál es la importancia que tú consideras tuvo Mendel para que hoy en día la genética tenga el avance que tiene, ¿cierto? Es decir, cómo los estudios de Mendel permitieron que actualmente la genética avanzara hacia el nivel en donde hoy en día se encuentra. Posteriormente viene la actividad 3 y aquí ya les hacen una relación entre lo que es el cromosoma, lo que es el gen y lo que es el alelo. De forma general, muchachos, ustedes saben que los cromosomas son estructuras, ¿verdad?, en donde se encuentra el material genético. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Para el caso de nosotros los seres humanos, nosotros en cada una de las células de nuestro cuerpo vamos a tener 46 cromosomas. Y en nuestras células sexuales, para el caso de los varones, que son los espermatozoides, y para el caso de las hembras, que son los óvulos, allí vamos a encontrar 23 cromosomas. Entonces, estos cromosomas, vuelvo y repito, son muy importantes porque en ellos se encuentra la información genética. Los cromosomas, a su vez, están formados por 2 partes, que son un brazo largo y un brazo corto. El brazo corto se denomina brazo P y el brazo largo se denomina brazo Q. A su vez, los cromosomas van a estar formados por una parte central que se llama centrómero. Aquí me voy a permitir escribirles, representarles más bien un cromosoma. Imagínense que este es un cromosoma. Este es un cromosoma. Aquí he representado esta parte que he representado aquí, sería el brazo corto. Brazo corto porque se dan cuenta que es mucho más pequeño que estos de acá. Y en la parte de abajo vamos a tener el brazo largo. Recuerden que este brazo corto se va a denominar brazo P, en tanto que este de acá abajo se va a denominar brazo Q. Bien, ahora este cromosoma va a permitir que estos brazos, el brazo P y el brazo Q, se unan por un sitio en particular. Ese sitio mediante el cual se unen estos 2 brazos, lo voy aquí a representar en rojo, lo vamos a denominar, aquí traté de hacerlo, lo vamos a denominar centrómero. Entonces vamos a escribirlo aquí una flechita. Esto se llama como centrómero. Permítanme lo escribo, ya que pues no es tan fácil escribirlo con
en este programa. Y perdonen la letra, ¿vieron? Es que estoy recién empezando a emplear este programa que me parece súper interesante para dar explicaciones por medio de videoclases. Entonces aquí observamos el cromosoma. Fíjense, brazo corto, brazo P, brazo Q. Este brazo corto P y este brazo largo Q son unidos en el cromosoma por una estructura que se llama centrómero. Este centrómero, a su vez, es el que permite que existan o que se clasifiquen los cromosomas de acuerdo a la ubicación del centrómero, lo cual veremos más adelante. Bueno, a su vez, muchachos, dentro de los cromosomas se encuentran los genes. Imagínense que esto es una parte de un cromosoma. Se le llama gen a una sección de ese cromosoma. Si volvemos, vamos a ver si tenemos aquí la imagen listo. Y si, por ejemplo, yo selecciono esta partecita de este cromosoma. A esta pequeña sección que yo he seleccionado se le llama gen. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué son los genes? Son secciones de cromosomas. Muy bien. A su vez, estos genes, muchachos, van a estar representados por alelos, ¿verdad? ¿Qué es un alelo? La representación de un gen. En el caso de nosotros, cuando nuestros papás tomaron la decisión de tenernos a nosotros como sus hijos, nosotros heredamos un cromosoma de nuestro padre y un cromosoma de nuestra madre, ¿verdad? Recuerden que en total tenemos 46 en las células somáticas, pero para hacerme comprender mejor, recibimos 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Por eso les hablo de un cromosoma de parte del papá y un cromosoma de parte de la mamá. Entonces, dentro de esos cromosomas están los genes. Entonces, la forma de nosotros representar estos genes se llaman alelos. Es decir, yo heredé un alelo de mi papá y yo heredé un alelo de mi mamá. ¿Listo? Pero que están ubicados en el mismo cromosoma. Entonces, esta es la relación que existe entre cromosoma, gen y alelo. Esto queda mejor representado en esta figura que observamos aquí. Estas letras que observamos aquí, que yo les estoy resaltando, ¿verdad? A lo cual llamamos genotipo. El genotipo es la representación de los genes. Fíjense que hay dos alelos, alelo 1 y alelo 2. Lo mismo que acá, alelo 1 y alelo 2. Entonces se supone o se sobreentiende que para el caso de este alelo, vamos a imaginar que lo heredó de la mamá, y este del papá, este de la mamá y este del papá. Aunque estamos hablando aquí pues de semillas, ¿no? Pero es para hacerme entender mejor. Entonces, muchachos, ¿qué les piden a ustedes? Luego de que hagan esta lectura de la información que aquí se les brinda, ustedes van a hacer una relación. Ustedes van a unir qué conceptos o qué descripciones corresponden a cada uno de estos términos. ¿Oyeron? Por ejemplo, por decir, si yo creo que esta descripción, cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, si yo digo que esto hace parte de cromosomas, simplemente yo lo uno. Yo simplemente lo uno. Permítame, pum, y lo uno. ¿Sí? Entonces, ustedes van a relacionar cada una de estas descripciones con cada uno de estos términos. Muy bien. Permítanme borrar todo aquí. Listo. Ahora sí, continuamos. Les siguen brindando información, muchachos, la cual ustedes van a leer, ¿oyeron? Bien, aquí ya es muy similar a este caso que les presentan en esta imagen. ¿Sí? Se dan cuenta, aquí tenemos los alelos. Y aquí tenemos, estos son de los alelos de los parentales, es decir, de las semillas que se cruzan por primera vez. Y a partir de estos parentales se obtiene la primera generación filial. Y aquí están los alelos. Bien, dice, partiendo de la observación de las representaciones A y B, explica cuál es el alelo dominante y el recesivo, asigna las letras que corresponden a cada cruce. Bueno, cuando nosotros hablamos de dominante y recesivo, muchachos, recuerdan ustedes que se les había mencionado en clase que los alelos dominantes son aquellos que se van a expresar por encima del alelo recesivo. En genética, para digamos hacer una mejor comprensión acerca de lo que es dominante y recesivo, se suelen emplear letras. Para el caso de los alelos dominantes se emplean letras mayúsculas y para el caso de los alelos recesivos se emplean letras minúsculas. ¿Oyeron? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en esta imagen aquí nos están indicando que los alelos que tiene que posibilitan más bien
esta característica amarilla rugosa son dominantes sobre este alelo que da el color verde. Es decir, la letra mayúscula es dominante, la letra minúscula es recesiva. Y por lo tanto, el alelo dominante siempre se va a expresar. Si en una característica particular siempre va a estar presente un alelo dominante y un alelo recesivo, siempre se va a expresar en la característica del alelo dominante. Para que se pueda expresar la característica del alelo recesivo, los dos alelos que estén presentes obviamente deben ser recesivos. ¿Vieron? Eso es como una regla general. Entonces aquí les dan este caso, en el primer ejemplo de los ratoncitos. Fíjense que están cruzando un ratoncito de pelaje negro con un ratón de pelaje marrón. Una vez hacen el cruzamiento, obtienen un descendiente. ¿Cómo es el descendiente que se obtiene de este cruce? Pelaje negro. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó con el pelaje color marrón? Pero observan ustedes, estudiantes, que aunque en el descendiente se está expresando el color del alelo dominante, que en este caso es el negro, fíjense que también está presente el recesivo. Cuando se presenta este tipo de alelos en donde observamos un alelo dominante y uno recesivo, lo vamos a denominar heterocigoto. Y en este caso, de los dos padres, del ratón pelaje negro versus ratón pelaje marrón, nos damos cuenta que para el caso del ratón pelaje negro, ambos alelos están representados con letras mayúsculas, lo que significa que es homocigoto dominante. Homocigoto dominante, es decir, que los alelos van a ser idénticos. Para el caso del ratón color marrón, observamos que ambos son recesivos, por lo tanto se llama homocigoto recesivo. Entonces fíjense ustedes que los dos padres, tanto el negro como el marrón, ambos son homocigotos. ¿En qué se diferencian? En que el negro es homocigoto dominante y el marrón es homocigoto recesivo. Y el descendiente o la descendencia que se obtiene de este cruce, en la primera generación filial o F1, el 100% de todos los ratoncitos van a ser de color negros, pero el genotipo, recuerden que el genotipo es la representación de los genes y esa representación la hacemos a través de estas letras. Ese genotipo va a ser un alelo dominante y un alelo recesivo. Y ya les mencioné que a este tipo de alelos se les conoce como heterocigotos. ¿Oyeron? Muy bien. Para este segundo caso, fíjense, acá les están dando dos semillas. Vemos perfectamente que esta es amarilla y esta es verde. Y les están diciendo que en la F1 el 100%, ¿qué color observan ustedes aquí? Claro, están observando el color amarillo, ¿cierto? Entonces ustedes van a completar este cuadrito diciendo cuál es el genotipo que tienen estas semillas y van a indicar cuál es el genotipo de este parental amarillo y de este parental verde. Para ello se van a orientar con la explicación dada aquí en este primer cruce. ¿Oyeron, muchachos? Bueno, dice, realiza en esta tabla, dos ejemplos cotidianos de cruce en el que van a evidenciar los alelos dominantes y recesivos. Es decir, ustedes van a proponer otros dos cruces, lo que a ustedes se les ocurra, lo que sus capacidades les permitan, y los van a escribir aquí, un ejemplo aquí y otro ejemplo acá. ¿Listo? Y aquí pues representan esos dos cruces. Pasamos luego a la actividad 4, donde les hablan del fenotipo y del genotipo. Ya les expliqué a partir del ejemplo anterior lo que es el genotipo. El genotipo es la representación de los genes. Por ejemplo, cuando mencionamos esta representación, si es homocigótico dominante, si es homocigoto recesivo o si es heterocigoto. A esto se le llama genotipo, la representación de los genes. Y el fenotipo, muchachos, en pocas palabras, es las características que yo puedo observar, es decir, si yo observo el color de una semilla, si yo observo el color de una flor, si yo observo el tamaño de una planta, es decir, el color de piel de una persona, el color de ojos, todo lo que yo pueda observar hace parte del fenotipo. Sin embargo, ustedes van a leer con mayor detenimiento la guía que tienen entre sus manos para que se les facilite mucho mejor la realización de las actividades. Y aquí les dan un ejemplo. ¿Sí? Que todas estas características que obtuvo este ratoncito provienen ¿de dónde? De los cromosomas, de los genes que están en los cromosomas. Bien, y aquí en este cuadro se muestran las
los cruces más bien que hizo el señor Mendel, ¿verdad? Miren, aquí están los cruces que él realizó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fueron 7 cruces que él realizó, aquí se los mencionan, y les presentan cómo es en la forma dominante y en la forma recesiva. Aquí les dan un ejemplo, miren, aquí están los alelos homocigoto dominante, homocigoto recesivo, se cruzan, a esto se les llama parentales porque son los que se están cruzando por primera vez, y a partir de estos parentales que se representan con esta letra P, se obtienen, estos son los gametos, miren, los gametos, es decir, cada uno de los alelos, el alelo de un padre y el alelo de la madre, y acá está la F1, primera generación filial, es decir, los descendientes de estos dos parentales. ¿Y cómo es? Aquí vemos que es heterocigoto, ¿cierto? Y aquí les están explicando al respecto. Y esto hace parte de la primera ley de Mendel. ¿Por qué la primera ley de Mendel se llama ley de la uniformidad? ¿Por qué se llama ley de la uniformidad? Ustedes observan, muchachos, para este caso en particular. Fíjense que tenemos esta semilla amarilla dominante, homocigota dominante, y tenemos esta otra semilla homocigota recesiva. ¿Cómo es el descendiente que se obtuvo? El fenotipo es amarillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es heterocigoto. ¿Qué significa? Que heredó también un alelo recesivo por parte del otro padre. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en los descendientes que se obtienen en la F1, todos van a heredar de forma equitativa, de manera uniforme, por eso se llama ley de la uniformidad, un alelo. Uno de un padre y el otro de otro padre. Por eso se llama ley de la uniformidad, porque los alelos que tiene un padre se van a expresar de la misma manera como se va a expresar el alelo del otro padre, de forma uniforme, equitativa. Y también dice acá, muchachos, que cuando se presentan casos de herencia intermedia, es decir, que por ejemplo tenemos estos dos parentales, rojos y blancos, al final se obtienen descendientes color rosa, ¿cierto? O sea, es como un cruce o una mezcla de los colores de los parentales. De igual forma se sigue aplicando la ley de la uniformidad porque los descendientes han heredado los alelos tanto del padre como de la madre de forma uniforme, de manera uniforme, perdón. Y aquí les siguen dando otros ejemplos de la primera ley de Mendel que ustedes van a leer con mayor detenimiento en casa. Y pasamos luego a la segunda ley de Mendel. Bien, se dan cuenta ustedes en este caso que en esta F1 se obtuvo un heterocigoto. Para obtener la segunda ley de Mendel, ¿qué se hace? Se toman los descendientes de esta F1 y se cruzan entre ellos mismos. Al final, entonces se obtiene lo siguiente. Fíjense cómo es el genotipo de este descendiente. A mayúscula, A minúscula, y acá lo podemos observar, A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula, es decir, los descendientes se cruzaron entre ellos mismos, y eso dio como resultado lo siguiente. Fíjense qué pasó, en los descendientes de 4 posibles, 3 van a recibir el alelo dominante, y en la segunda generación filial aparece nuevamente el alelo recesivo, este verde, que había quedado oculto en la primera generación filial. Fíjense que este alelo recesivo en la primera generación filial no aparece, en cambio que en la segunda generación filial sí aparece, en menor proporción, pero sí aparece. Por eso se habla de proporción 3:1, es decir, que de 4 descendientes posibles, 3 van a heredar una característica, mientras que la característica del alelo recesivo se va a expresar de 1. Entonces, a esto se le llama proporción 3:1. Entonces esta es la segunda ley de Mendel que se le conoce también como ley de la separación, disyunción de alelos o simplemente segregación. Es decir, que a diferencia de la primera ley, en este caso, en la segunda ley de Mendel, los alelos se separan independientemente. Es decir, ya no hay esa uniformidad que hay en la F1, sino que los alelos de forma programada se van a repartir en este caso al azar en los descendientes, y eso es lo que posibilita que se presente esta proporción 3:1. Y aquí les dan otros ejemplos de la segunda ley de Mendel. Ya para hablar de la tercera ley de Mendel, aquí se llama herencia independiente de caracteres. En la primera generación filial se obtiene algo muy parecido como en la primera ley de Mendel, pero ¿cuál es la diferencia? Que ustedes observan aquí que se emplean más letras.
al emplear más letras, entonces se sobreentiende que si en la primera y segunda ley de Mendel solamente se tuvo en cuenta una característica, en este caso el color de la semilla, en la tercera ley de Mendel se van a tener en cuenta dos características. Se puede seguir utilizando, para el ejemplo que estamos mencionando, el color de la semilla, que está representado por las letras A, dominantes y recesivas, y la forma de la semilla, que está representada por las letras B. Fíjense que cuando es dominante, la semilla es totalmente lisa, y cuando está representada por los alelos homocigotos recesivos o letras minúsculas, esa semilla va a ser arrugada, como lo observamos aquí. Entonces, cuando cruzamos estos dos parentales, semilla lisa amarilla con una semilla verde arrugada, teniendo en cuenta que los alelos dominantes lo posee la semilla amarilla y lisa, ¿qué va a pasar en la primera generación filial? Lo que va a pasar es que van a ser heterocigotos, ¿verdad? Heterocigotos. Sin embargo, las características que se siguen expresando son las características de los alelos dominantes. Aunque aquí aparezcan estos alelos recesivos, ellos quedan ocultos, quedan enmascarados, solamente se están expresando los alelos dominantes. Por eso les decía que es muy similar al resultado que se obtiene con la primera ley de Mendel. Ahora, si seguimos cruzando esta F1, ¿verdad? Todos estos descendientes los vamos a cruzar entre sí, como aparece aquí en este cuadrito. Miren, en este cuadro que les estoy indicando en la pantalla. Fíjense que aquí he cruzado esa F1 por esa misma F1 y el resultado ha sido el siguiente. Y aquí les muestra. Aquí, por eso se llama ley de la herencia independiente de caracteres, porque aquí los alelos, muchachos, cada quien coge para donde mejor pueda. ¿Listo? Así literalmente hablando. Entonces, de todo este análisis podemos observar que obviamente se van a obtener más descendientes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí 9 van a ser totalmente amarillos y lisos, 3 van a ser amarillos y rugosos, fíjense una combinación. 3 van a ser verdes y lisos, combinación si se dan cuenta, y el tercero va a ser obviamente las características que expresan los alelos recesivos, ¿verdad? Rugoso y verde. Fíjense, muchachos, que tanto la primera ley de Mendel como la segunda y la tercera las hemos representado a través de estos cuadros, ¿cierto? Estos cuadros, recuerdan ustedes, estos cuadros, permítanme, se le denominan cuadros de Punnett. Estos cuadros de Punnett, muchachos, se hicieron posteriormente a los estudios de Mendel y se emplearon en este caso para representar de forma gráfica cómo era la repartición de esos alelos. O sea, es como una distribución matemática de cómo los alelos se van heredando de una generación a otra. Entonces, por esa razón son muy útiles emplear este tipo de cuadros para nosotros predecir cómo serán los descendientes de una determinada generación. Bueno, siguen leyendo toda esta información, aquí les dan más ejemplos, muchachos, y acá les piden lo siguiente, dice, completa la información en cada cruce para determinar las proporciones mendelianas y relacionar los genes dominantes y recesivos. Van a completar los gametos y los alelos de la generación F1. En la guía que ustedes tienen, muchachos, se fue un error de digitación, ¿sí? Pues ustedes saben que somos humanos y cualquiera comete errores, pero lo importante es darse cuenta de ellos y no seguir en el error. Entonces me hacen el favor y hacen la corrección en sus respectivas guías. Fíjense que aquí les estoy representando los alelos dominantes, homocigotos dominantes, y acá están los alelos homocigotos recesivos. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a colocar los gametos, es decir, cuáles son los gametos de cada una de estas características. Los de estos los escriben aquí y los de estos los escriben acá. Y al final, fíjense que les están dando el fenotipo de la F1, les están diciendo que es amarilla redonda, entonces simplemente ustedes aquí dentro de este cuadrito van a escribir el genotipo, es decir, la representación de los alelos, y van a responder a esta pregunta en este espacio. Dicen cuál es el alelo dominante y cuál es el alelo recesivo. Luego les piden que estos resultados de la F1 los crucen entre sí, como explicamos acá anteriormente, como hicimos acá, y van a completar este cuadro, ¿verdad? Van a decir cuántos hay con estas características, ¿cierto? Y completan el cuadro. Después de esto dicen que van a proponer dos casos en donde por medio de la aplicación de la primera y segunda ley de Mendel se puede realizar el análisis genotípico y fenotípico de una situación. Es decir, tú vas a tomar como ejemplo cualquier situación en la que tú puedas aplicar la primera y segunda ley de Mendel
vas a hacer ese cuadro, vas a hacer el análisis, vas a decir cuál es el genotipo, cuál es el fenotipo, cómo es la F1, cómo es la F2, en fin, todo lo que tiene que ver con este cruzamiento. Después de esto, muchachos, después de haber explicado el fundamento de las leyes de Mendel, pasamos a unas situaciones en las cuales estas leyes no se cumplen, o no se cumplen del todo, y es cuando se presentan los siguientes casos: el caso de la dominancia incompleta, alelos múltiples, codominancia y herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de dominancia incompleta, aquí lo podemos explicar perfectamente a través de esta imagen. Observan ustedes que tenemos esta flor roja y esta flor blanca. ¿Cómo obtenemos la descendencia a la F1? Un color intermedio, ¿verdad? Al color de los padres, al color de los parentales. En estos casos, cuando en los descendientes se expresan al mismo tiempo las dos características dando un nuevo color para este ejemplo, se le llama herencia incompleta o herencia intermedia también se le puede decir. Y aquí observamos cómo sería la F2 de esta F1, ¿cierto? Bien. Cuando hablamos de alelos múltiples, muchachos, dice acá que muchos genes tienen más de un alelo para un determinado rasgo. Los grupos sanguíneos, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos nosotros, el tipo de sangre A, B, AB y O, son ejemplos de alelos múltiples, es decir, van a estar determinados por genes A, B y O. Los alelos A y B son ambos dominantes, se dice que son codominantes, mientras que el alelo O es recesivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si una persona tiene tipo sangre A, ¿verdad? Aquí tenemos este alelo dominante, este gen dominante. Si está en presencia de un alelo O, obviamente siempre se va a expresar el alelo dominante, no hay ningún problema. Lo mismo va a suceder con el tipo de sangre B. Para el caso de las personas que son tipo sangre AB, ¿qué significa eso, hombre? Que o un padre tenía el alelo A o B y la madre lo mismo, o tenía el alelo A o tenía el alelo B. Como ambos son dominantes, entonces ambos se van a expresar en la descendencia. Y la única manera de obtener alelos para dar un tipo de sangre O es que ambos padres tengan tipo sangre O. Si un padre tiene O y la madre tiene A o B, obviamente siempre se va a expresar el del alelo dominante, es decir, el A o el B. Herencia ligada al sexo. Bueno, muchachos, esta herencia ligada al sexo es una situación bastante particular en el que el alelo que confiere para esa característica generalmente lo portan las mujeres, es decir, las mujeres son portadoras, pero no significa eso que las mujeres expresen la característica. Las mujeres no expresan la característica, solamente ellas transmiten, ellas van a aportar esa característica de interés. En cambio, que para el caso de los varones, si heredan el alelo con esa característica de interés de la madre, los varones sí van a expresar esa característica. Esta herencia ligada al sexo, muchachos, ha sido muy estudiada en algunas enfermedades de tipo genético, como el caso de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que lo que hace es que hayan problemas al momento de coagular la sangre. Es decir, si una persona pues sufre una herida, si es hemofílica, de forma simple no va a ser posible que esta persona deje de sangrar porque no se va a formar el coágulo de fibrina. Esta enfermedad, muchachos, la padecen los reyes de Inglaterra. O sea, como esta familia es tan reconocida a nivel mundial, pues siempre se menciona a ellos. En donde las mujeres portan la enfermedad, pero quienes la van a padecer son los varones. Es decir, si un varón hereda el alelo responsable de la enfermedad, en este caso la hemofilia, ellos la van a padecer. También tenemos el caso de la codominancia. La codominancia, muchachos, que está aquí, es muy similar a la de los alelos múltiples. ¿Por qué? Porque aquí les están diciendo lo mismo, que si está presente el alelo que hace que se presente el tipo sanguíneo A y está presente al mismo tiempo el que hace que se exprese el tipo de sangre B, obviamente que en el descendiente ambos tipos se van a expresar, o sea, son codominantes. No va a haber en este caso alelos recesivos, sino que como ambos son dominantes, ambos se van a expresar al mismo tiempo. Bueno, luego de haberles explicado en forma general
estos 4 casos en los que no se suelen aplicar las leyes de Mendel, ustedes, muchachos, van a hacer la actividad número 5. Dice así: anomalías humanas originadas por un gen. Dice que el organismo humano depende de la acción de miles de enzimas y proteínas. Una mutación o error en uno de los genes que codifican para estas enzimas puede generar un individuo con dificultades en cuanto a la función y la expresión del gen. Y aquí les siguen explicando acerca de toda esta parte. Me voy a detener aquí en este cuadro donde aparece como un arbolito, ¿cierto? Por medio de este arbolito, muchachos, podemos explicar la situación de la herencia ligada al sexo. Vamos a suponer que es una enfermedad. Vamos a seguir hablando de la hemofilia. ¿Qué significa este circulito? Este circulito significa que se trata de una mujer que porta la enfermedad. Vamos a decir que ella es portadora de la hemofilia. Y los cuadrados van a representar a los varones. En este caso, este varón, como no tiene ningún color y no tiene ningún punto ni ninguna raya, significa que ese varón, ese hombre, es sano, 100% sano. A esta representación, muchachos, lo vamos a llamar pedigrí o árbol genealógico, también se le puede decir, ¿oyeron? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Les voy a explicar para que ustedes comprendan o aprendan más bien a interpretar este tipo de gráficos. Entonces, ¿qué significa esta rayita que está uniendo a este varón con esta mujer? Significa de que ellos son un matrimonio o tienen una relación. De la relación de este hombre sano con esta mujer portadora de la hemofilia, por ejemplo, recuerden que estamos tomando como ejemplo la hemofilia, se obtuvieron estos 2 hijos. Es decir, esta pareja tuvo 2 hijos. Tuvo una hembra y tuvo un varón. Fíjense que la hembra continúa siendo portadora de la enfermedad, pero ella no padece la enfermedad. Así que haya constancia en eso. En tanto que el varón, como heredó el alelo recesivo de la mamá, por eso él manifiesta la enfermedad, la hemofilia. Vamos a concentrarnos en este varón. Este varón se casa con una mujer que es totalmente sana y tienen 3 hijos. De esos 3 hijos, 2 son mujeres, son hembras y 1 es un varón. Fíjense que el varón en este caso es sano porque aunque el papá padecía la hemofilia, la mamá tenía los alelos dominantes y estos alelos dominantes taparon, enmascararon, se sobreexpresaron por encima del alelo recesivo y por esa razón este varón es sano. En tanto que las 2 mujeres heredaron el alelo que transmite la enfermedad y por lo tanto estas niñas van a ser portadoras de la enfermedad, ¿verdad? En este caso, estas 2 niñas heredaron el alelo que le permite ser portadora de la enfermedad de la abuelita, porque si estos son los papás, obviamente estos son los abuelitos, ¿cierto? Vámonos para el caso de la niña que se obtuvo de este primer matrimonio. Esta mujer es portadora de la enfermedad, se casa con un hombre totalmente sano, similar al caso de los papás de ella, ¿cierto? Tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. De ellos, ¿cómo fue la expresión de esa característica? Fíjense que uno de los 2 varones va a padecer la enfermedad, en cambio que el otro no la padece. ¿Por qué este padece la enfermedad? Porque el alelo responsable de la enfermedad lo heredó de la madre que era portadora. Y este hombre no manifiesta la enfermedad porque afortunadamente heredó el alelo dominante que hace que sea sano, ¿cierto? Para el caso de las mujeres, la misma situación. Esta niña, esta mujer, heredó el alelo recesivo que permite que ella sea portadora de la enfermedad de su mamá y a su vez lo heredó de su abuelita, ¿verdad? En cambio que esta mujer es totalmente sana, es decir, ella heredó los alelos dominantes que son sanos. Fíjense que esta mujer se casa, pero no especifican con quién. O sea, de esta mujer que es portadora, ella tuvo más bien 4 hijos. 2 hembras y 2 varones, y se presenta una situación similar a la que se presentó entre esta mujer y sus hermanos. Fíjense que los 4 hijos que obtuvo esta mujer es lo mismo, ¿verdad? Miren, obtuvo un hijo varón enfermo, ¿verdad? Y obtuvo otro hijo varón que es sano. Obtuvo una hija que es totalmente sana, que no transmite ninguna enfermedad, y obtuvo otra niña que sí transmite esa enfermedad. Entonces, esta es la manera, muchachos, de nosotros saber interpretar este tipo de gráficos, ¿oyeron?
Bien, aquí les presentan unos ejemplos de anomalías, como es el caso de dos enfermedades, el albinismo y la anemia de células falciformes. Es el albinismo. El albinismo, muchachos, es una condición en la que no se produce la proteína que hace que las personas, en el caso de nosotros las personas, heredemos el color de piel oscura o nuestro cabello. Por ejemplo, lo que hace que nosotros tengamos una tez oscura y que tengamos el cabello pues de color así oscurito es una proteína que se llama melanina. Para el caso de los que tienen albinismo, ellos no son capaces de sintetizar esta proteína, por lo tanto, ellos, aunque por ejemplo provengan de personas de raza negra, el color de piel que van a expresar no va a ser negro, va a ser casi como rosado. No sé si ustedes hayan visto el caso de una persona que sea albina. Las personas que son albinas, al no tener melanina, ellas son muy sensibles a los rayos del sol, ya que la melanina lo que hace es ayudarnos a proteger del impacto directo de los rayos del sol. Por eso ellos son tan sensibles ante la luz del sol. Y el caso de la anemia de células falciformes, muchachos, aquí les están presentando cómo es un glóbulo rojo normal, que es redondo, ¿cierto? Comprimido en el medio, y aquí les presentan una célula falciforme, es decir, va a tener una forma de media luna. Y estas personas que tienen esta condición, muchachos, padecen de muchos trastornos, entre ellos no van a tener un crecimiento y desarrollo adecuados, pueden sufrir constantemente de trombos y eso puede ser mortal para la persona. Por eso las personas que tienen este tipo de condición en la sangre deben de tener un tratamiento médico riguroso para evitar alguna complicación. Dato curioso, las personas que son africanas en su mayoría tienen esta condición de células falciformes y en ellas pues no es como que tan peligroso el que tengan las células así. Y se dice que estas personas africanas tienen las células de esa forma, las células sanguíneas de esa forma, porque como en África es una zona endémica de la malaria, ¿verdad? Es decir, que allá a cualquier persona le da malaria con facilidad. La malaria es el mismo paludismo, ¿vieron? Lo mismo que acá en América, también aquí en Colombia, por ejemplo, es una zona endémica de malaria o paludismo. Pero en el caso particular de los africanos, ellos tienen células falciformes y han hecho estudios en donde han encontrado que las personas que tienen células falciformes son inmunes a la malaria o al paludismo. Entonces, fíjense, es como que una adaptación, por decirlo así, que tuvieron las células sanguíneas para evitar ser atacadas por el parásito de la malaria. ¿Sí? Pues son, digamos que, teorías que se han planteado. Bien. Aquí luego les hablan de anomalías cromosómicas, ¿verdad? Anomalías cromosómicas es cuando, muchachos, yo les había mencionado que nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas, ¿cierto? Pero hay casos de personas que no tienen 46. Hay personas que pueden tener 44, 45, 47, 48, 49 o hasta más cromosomas. Entonces, eso conlleva a que se presenten diversas anomalías o trastornos, oyeron, tanto a nivel genético como a nivel físico. Entonces, estas anomalías cromosómicas, muchachos, se pueden dividir en numéricas y en estructurales. Hablamos de anomalías numéricas, muchachos, en el caso que les acabé de comentar. Es decir, aquellas personas que no van a tener 46 cromosomas como se tienen normalmente, sino que van a tener o menos cromosomas o más cromosomas. Uno de los ejemplos más conocidos es el síndrome de Down, ¿cierto? El síndrome de Down es conocido como trisomía 21. Observan aquí en la pantalla, permítanme la amplío un poco, observan aquí en la pantalla que en el par 21 de cromosomas, recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, por eso se dice que tenemos 46 cromosomas en las células somáticas, 23 pares. Recuerden que un par está formado por dos unidades, 23 por 2 da 46. Bien, entonces en el par 21, para el caso de los niños con síndrome de Down, tienen 3 cromosomas. Por eso se llama trisomía 21 a las personas que padecen de síndrome de Down, trisomía 21. Y ya ustedes quizás pues han visto de pronto dentro de sus familiares, hay parientes o amigos conocidos que tengan síndrome de Down. Y son personas que van a tener pues unas características y unas
condiciones pues un tanto diferentes al resto de la población. No quiere decir eso de que no vayan a tener las mismas habilidades, antes por el contrario, estas son personas que desarrollan un potencial que si es estimulado como se debe ser, son personas que incluso pueden llegar a tener una vida totalmente normal. También se presenta el caso del síndrome de Turner. Fíjense que el síndrome de Down es un cromosoma de más, es decir, estas personas no van a tener 46 cromosomas, sino que van a tener 47. Y en el caso del síndrome de Turner es lo contrario. En el síndrome de Turner es que les hace falta un cromosoma. Entonces, así como en el síndrome de Down también genera ciertas características y condiciones particulares a las personas, de igual forma el síndrome de Turner, ¿oyeron? Generalmente estos síndromes se manifiestan o una de las consecuencias de estos síndromes es que hay retraso a nivel cognitivo. También las anomalías pueden ser estructurales, y aquí hablamos en el caso puntual de las mutaciones. Hay diferentes tipos de mutaciones, ¿oyeron? Y de forma general se las voy a explicar. Las mutaciones, muchachos, no sé si ustedes se vieron la película X-Men, ¿cierto? Donde había mutantes, ¿cierto? Que tienen superpoderes. Bueno, en el caso de nosotros los humanos también se presentan mutaciones, pero lamentablemente no vamos a tener los superpoderes que tienen los X-Men, ¿oyeron? Sino que esas mutaciones se van a manifestar ya sea a través de la expresión de características deseadas o no deseadas. Bueno, dentro de esos tipos de mutaciones tenemos la delesión. ¿Qué significa delesión? Delesión significa como cortar, como quitar. Fíjense ustedes que tenemos este cromosoma de este tamaño, sufrió una delesión, significa que este fragmento de cromosoma se pierde y por lo tanto este cromosoma queda más pequeño. Al haber pérdida de material genético, al haber pérdida de genes, este cromosoma va a quedar incompleto y es muy probable que la persona que herede este cromosoma tenga cualquier tipo de anomalía a nivel genético y a nivel físico, e incluso a nivel cognitivo. La duplicación es lo contrario de la delesión. Observan ustedes que tenemos este segmento de cromosoma y este segmento por sí solo se duplicó, por eso se llama duplicación. El hecho de que se duplique este material genético no significa, muchachos, que de pronto le vaya a conferir superpoderes a la persona que lo tenga. No, antes por el contrario, esto también puede ocasionarle diversos problemas. Inversión. ¿Qué es la inversión? Hombre, esto ocurre en un mismo cromosoma, es decir, que si de pronto este fragmento estaba acá arriba, ocurre una inversión y en vez de estar arriba se coloca debajo. Es decir, hay como su nombre lo indica, se invierte las posiciones de los fragmentos. No son tan problemáticas este tipo de mutaciones, ya que no hay ni pérdida ni hay duplicación de cromosomas, simplemente han cambiado de lugar, pero pueden seguirse haciendo funciones totalmente normales. Inserción. La inserción es cuando un fragmento de otro cromosoma se pega a otro cromosoma, como ocurre aquí. Fíjense que este pedazo que les estoy señalando se arrancó de este cromosoma 4 y se pega en este cromosoma 20. Esto se llama inserción. Esto, muchachos, también es bastante problemático y esto ocasiona diversos síndromes o anomalías a nivel genético. La translocación. La translocación es el intercambio de segmentos, es decir, si yo pierdo una partecita, te la regalo a ti y esa parte que tú pierdes me la regalas a mí. Es como un intercambio, por eso se llama translocación. El síndrome de Down, muchachos, generalmente se presenta porque hay 3 cromosomas en el par 21 y también se han estudiado casos en donde se han presentado síndromes de Down que son ocasionados por translocación. A eso se llama translocación robertsoniana. Esta translocación robertsoniana, también es causante de síndrome de Down, ¿oyeron? Entonces esta es la translocación, intercambio de segmentos de cromosomas. Aquí les presentan el caso, muchachos, del síndrome de Down. Aquí se los explican de forma más detallada. Y les dicen, después de observar la información sobre anomalías genéticas, describe 2 de las anomalías presentadas. Es decir, de estas que te presentamos acá, tú vas a tomar 2 y las vas a explicar con tus propias palabras. Y eso es todas las actividades que están contempladas en la guía, muchachos. Es una guía bastante extensa, pero es una guía, muchachos, que si la hacen con cuidado, con interés, sé que van a aprender mucho y de pronto aquellos estudiantes, y ustedes están en 9º grado, ya deben de ir pensando en qué carrera profesional o qué carrera profesional desean ejercer y ojalá pues que ustedes se interesen por todo lo que tiene que ver con la ciencia, con los estudios de genética. Fíjense que hoy en día la genética está siendo
supremamente usada, ya que, por ejemplo, con la enfermedad de la COVID-19, los científicos están secuenciando el material genético del virus, que es ARN, y a partir de esta secuenciación los científicos, los genetistas, están tratando de fabricar una vacuna o un medicamento o un fármaco que pueda contrarrestar que este virus no infecte las células humanas, ¿cierto? Entonces fíjense cómo se aplica directamente la genética en este tipo de situaciones, ¿oyeron? Y qué interesante es, muchachos, que todos estos estudios, todos estos avances científicos que se han obtenido en genética hayan partido de los cuestionamientos de un monje de hace mucho tiempo atrás. Entonces fíjense cómo una pequeña idea puede ocasionar una revolución, un gran cambio para beneficio de toda la humanidad. Entonces yo los invito, muchachos, a que se interesen por las cosas de la ciencia y no se detengan, sigan adelante. Espero que esta videoclase les haya servido. Quedo pues a la expectativa de cualquier inquietud que ustedes tengan. Estoy para atenderlos a través del grupo de WhatsApp. Recuerden que también aquellos estudiantes que tienen acceso a internet, vamos a trabajar a través de la plataforma Edmodo. Y bueno, les estoy brindando muchos medios para la presentación de las actividades. Los que van a trabajar en la plataforma Edmodo simplemente le van a tomar fotografías. Ojalá y pudieran escanear el material una vez realicen las actividades y lo pegaban a un documento en Word, ¿sí? Y ustedes me mandaban toda esa actividad realizada en un documento en Word bien organizado, porque si me mandan fotos, una foto ahora, o sea, se va a volver un enredo. Entonces es mucho mejor, muchachos, que ustedes hagan la manera de que esas fotografías o si escanean las hojas donde hicieron las actividades, las peguen en un solo documento y usted me mande todo junto. No me mande fotografías sueltas, porque así se forma más desorden, ¿oyeron? Eso sí está en las posibilidades de ustedes. Recuerden que si de pronto no tienen computador, en el celular pueden descargar aplicaciones como Word, en las cuales ustedes pueden hacer los trabajos en el celular también. ¿Oyeron, muchachos? Entonces quedo atento, que Dios los bendiga y espero les sirva esta explicación.